Quiere decir que tenemos que entregarnos a Cristo, poner todo en manos de Él. Y Romanos nos dice que no nos conformemos a las cosas de este siglo, que no nos conformemos a las cosas del mundo, que no nos conformemos a lo que está pasando, sino que seamos transformados. ¿Transformados por qué? ¿Transformados por quién? Transformados por Cristo, transformados por la sangre de Cristo, seguir el ejemplo de Él, hacer las cosas que Él hizo. Por eso cada verso, si lo leemos, cada verso está conectado. Mire qué tan grande Jesús, que nos dice cosas más grandes que las que Él hizo. Pero si leemos en Mateo 27, Jesús muere. Cuando Jesús muere, que da el último suspiro, la tierra se abre. Dice que tumbas fueron abiertas. Pero escúchame esto, tumbas fueron abiertas cuando Jesús murió. Cuando Él resucitó, esos muertos que estaban debajo de la tumba, los muertos que estaban enterrados de días, meses, quizás años, se levantaron con Jesús y fueron al pueblo y fueron a dejarse ver. O sea que todavía Jesús muere y se levanta y resucitan muertos con Él. Mira el milagro que yo te estoy hablando, para que tú entiendas el poder que tiene la sangre de Cristo, el poder que tiene esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti, por mí, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu sanidad. Todavía esa sangre se derrama. Jesús muere y cuando Jesús resucita, aquellas personas que estaban enterradas con días, meses, quizás años, resucitaron con Jesús. Esos versos están en Mateo 27. El 52 y el 53, yo se lo proveí ahí. Solo le comparto estos versos, hermano, porque tenemos que entender la magnitud del poder de la sangre de Cristo. La magnitud del poder de cuando andamos en Dios, cuando andamos a Jesús, cuando nos entregamos a Él. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, que tú aceptas que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú te pones la mano de Él, cuando tú dependes de Él, el poder de Él está en ti. Por eso leí solamente Juan, porque Él mismo nos dice cosas más grandes. Jesús resucitó muerto y te está diciendo cosas más grandes que las que Él hizo, tú las puedes hacer si tú andas con Jesús, si tú crees en Jesús, si tú crees que Él derramó su sangre por ti, si tú crees que en su sangre hay sanidad, que en su sangre hay limpieza, que en su sangre hay restauración, hay salvación, hay liberación. Cuando creemos en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Jesús, cuando creemos en eso que Él era y es y va a ser, entonces eso también lo tenemos nosotros adentro. Por eso Él mandó el Espíritu Santo de Dios para que esté dentro de nosotros. Y Él se glorifica dentro de nosotros. Él no hizo cosas más grandes porque fue donde el Padre. Y la autoridad, el poder que Él tenía, nos la mandó a nosotros. Ese poder lo tienes tú. Cuando tú dependes de Jesús. Cuando tú dependes, amén, de ese sacrificio vivo que Él hizo. Cuando tú dependes de Él, el mismo poder que Él tenía, Él lo deposita en ti. Las mismas obras, la misma maravilla, la misma sanidad, la misma restauración que Jesús hacía, tú la puedes hacer. Porque Él vive contigo, porque tú te estás entregando a Él. Y es un solo paso, hermano. Es entregarte a Jesús, es creer en Él, es clamar esa sangre, es creer que esa sangre se derramó. Y cuando esa sangre cayó a tierra, cuando Él dio su último suspiro, la tierra se dividió en dos. La tierra, hubo un temblor en la tierra. ¿Y por qué te digo esto? Porque hubo un temblor, pero cuando Él resucitó, muertos de meses, de días, quizás de años, resucitaron. Imagínate el impacto de esos muertos cuando ya estaban vivos y llegan donde la familia. Cuando esa familia lo vieron, ¿cuál fue su impacto? ¿Cómo reaccionaron? El saber ellos que porque Jesús murió, por ese sacrificio, un familiar muerto resucitó. Entonces, cosas más grandes tú puedes hacer cuando tú oras, cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú clamas la sangre de Cristo. Hermano, el poder no está en nosotros. El poder fue depositado en la cruz del Calvario para nosotros. Fue derramado en sangre, un sacrificio en sangre por ti, por tu sanidad, por tu salvación, por tu restauración. Ese sacrificio no fue en vano. Por eso Jesús nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, el que en mí cree, cosas más grandes que la que yo hice va a hacer, dijo Jesús.
Entonces, ¿qué más grande que la sanidad? ¿Qué es más grande que resucitar un muerto? ¿Qué más grande que eso? Que todos los milagros que Jesús hizo cuando andaba con los discípulos. Yo te insto que cada día, cuando tú ores, cuando tú le pidas a Dios, primero que todo, clame esa sangre, entrégate a Él. Dile: Jesús, toma la guía, toma el timón de mi vida, guíame, muéstrame el camino donde yo tengo que andar, cómo tengo que caminar, lo que tengo que seguir. No somos perfectos, pero cuando tú clamas la sangre de Cristo, cuando tú le pides a Dios que te guíe, a Dios que te muestre el camino, Él te lo va a mostrar y te va a guiar por el camino mejor, el camino que más te va a añadir sabiduría, que más te va a sanar, que más te va a ayudar, por el mejor camino que tenemos que seguir. Entonces te dejo con esos versos para que tú veas cómo Dios dice: solamente tenemos que transformarnos, depender de Cristo. Y no es algo que tú lo tienes que hacer de un día para otro. Los procesos en las personas son diferentes. Por eso Dios nos dice que no podemos juzgar, porque cada proceso en la vida de nosotros es diferente. El proceso en tu vida y en la mía es diferente. Hay personas que cambian en 2 días, algunos se toman un mes, algunos cambian en 1 segundo. Eso solamente lo sabe Dios. Pero de que Dios quiere obrar en tu vida, la quiere obrar. De que Jesús quiere manifestarse a través de ti, a través de la familia, de tu familia, a través de tus hijos, Jesús lo quiere hacer. Pero tenemos que creer en Él, tenemos que entregarnos por completo a Él, tenemos que depender de Él, para que cuando Él empiece a manifestarse en tu vida, para cuando esos milagros empiecen a desarrollarse en tu vida, en las personas que te rodean, entonces es porque están viendo ya el rostro de Jesús en ti. Dice: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. No importa si vivimos, si morimos, mientras Cristo no nos deje, mientras Cristo no nos suelte, la gloria es para Él, la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos a diario, todo lo que obtenemos es gracias a Dios. Entonces lo que tenemos también es gloria a Él, es todo para Él. Yo te insto que agarres esos versos y lo abraces. Que te apoderes de ellos, que te agarres de Jesús como nunca antes, que clame esa sangre que tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay un poder inigualable que el enemigo no te puede quitar, que cuando tú crees, que cuando tú clamas, ángeles se mueven, el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de ti, la sanidad se manifiesta a través de ti. Es clamar con fe y depender de Jesús de Nazaret, porque Él murió con un propósito de sanarte, un propósito de ayudarte, un propósito de fortalecerte. Pero tenemos que aceptarlo a Él, tenemos que depender de Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que creer que es Él quien tiene el timón. Esto no es con nuestra fuerza, hermano. Esto no es con nuestro conocimiento. Esto no es con lo que estudiamos, con lo que creemos. No. Esto no es de conocimiento. Es creer. Él dijo: si crees en mí. O sea, hermano, que si tú crees en Jesús, si tú entregas tu vida a Jesús, si tú clamas esa sangre, está hecho. Solo ponlo en manos de Él. Que la misericordia de Dios, cuando nosotros clamamos la sangre de Cristo, la misericordia de Dios está ahí para con nosotros. Porque Jesús está intercediendo a diario por ti, por mí. Está al lado del Padre intercediendo. El intercesor de intercesores. Jesús está orando por ti. Está intercediendo por tu sanidad. Está intercediendo por tu ayuda, por tu fortaleza, por tus hijos, por tu matrimonio. Está orando por ti. Está intercediendo por ti. Porque Él sabe que hay poder en esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario. No una sangre contaminada como la que nosotros tenemos. Una sangre santificada, limpia de pecado, que fue derramada con un propósito de darte a ti autoridad y poder que viene de Dios. Pero tenemos que depender de Él, que confiar en Él, que poner todo en manos de Él, y pues su perfecta voluntad será hecha. Entonces yo te insto que no desmayes, no te sulfures, no te sofoques, no dejes que el enemigo te traiga inestabilidad a ti o inestabilidad a tu familia. Entrega tu vida a Jesús, cree que ese sacrificio fue hecho con un propósito divino y deja que Él obre. Pídele a Dios que cada día haga su perfecta voluntad, que cada día su misericordia te arrope a ti, arrope a tus hijos, arrope a tu familia, que su misericordia, su favor y su gracia nunca se aparten de ti, de tus hijos y de tu familia. Y deja que Él haga el resto. Es depender de Él, hermano. Es depender 100%. Independientemente de lo que pase, agarrarnos de Él. Y Él va a obrar. Amén. Entonces vamos a orar rapidito, como siempre.